Quise descansar en mi finca aquel sábado de marzo, pero cuando llegué, mi nuera y sus parientes ya estaban ahí sin permiso. Borrachos. Gritando. Riendo como si el mundo les perteneciera. La puerta estaba abierta de par en par. Música a todo volumen. El olor a alcohol impregnando el aire de mi hogar. Empujé la puerta y entré, sintiendo que cada paso me hundía más en una pesadilla que no había pedido vivir. La sala estaba llena de gente que no conocía. Botellas vacías sobre la mesa que yo misma había barnizado con mis manos. Vasos sucios en el suelo. Risas estridentes que rebotaban contra las paredes como golpes. Y ahí, en medio de todo ese caos, estaba ella. Valeria Mendoza. La esposa de mi hijo. Recostada en mi sofá como si fuera una reina en su trono, rodeada de sus primas y algunos hombres que miraban todo con esa indiferencia de quien ya lleva demasiado tequila en el cuerpo. Me quedé parada en la entrada, con mi bolso colgando del hombro y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Pero nadie me miró. O mejor dicho, nadie quiso mirarme. Hasta que Valeria levantó la vista. Sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de sorpresa y fastidio. Como si yo fuera un insecto que acababa de entrar volando por la ventana. Se incorporó lentamente, pasó una mano por su cabello largo y soltó una risa corta. Seca. Llena de desprecio. ¿Qué vino a hacer aquí, vieja inútil?, dijo con voz alta, arrastrando las palabras. ¿No ve que estamos ocupados? Salga de aquí ahora o se va a arrepentir. El silencio que siguió fue peor que sus palabras. Todos dejaron de hablar. Todos me miraron. Y nadie, absolutamente nadie, salió en mi defensa. Busqué a Francisco con la mirada. Mi hijo estaba sentado en una esquina, con una cerveza en la mano y los ojos clavados en el piso. No me miró. No dijo nada. Solo apretó la mandíbula y le dio un trago largo a su bebida. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue un dolor físico. Fue algo mucho más profundo. Fue la certeza de que mi propio hijo había elegido el silencio sobre mí. Que me había dejado ahí, parada como una extraña, mientras su esposa me gritaba en mi propia casa. Está bien, respondí con una voz que intenté mantener tranquila, aunque sentía que todo en mí temblaba. Me voy. Valeria soltó una carcajada. Sus primas la siguieron. Una risa colectiva que me siguió hasta la puerta, que me empujó hacia afuera, que me hizo sentir pequeña. Invisible. Borrada. Caminé hacia mi auto con pasos lentos, sintiendo cada metro como si llevara piedras en los pies. Las risas aún resonaban detrás de mí. No me di vuelta. No quise darles esa satisfacción. Cuando cerré la puerta del auto, me quedé sentada ahí, con las manos sobre el volante y la vista clavada en la casa. Mi casa. La casa que yo había construido ladrillo a ladrillo durante 30 años de trabajo honesto. Yo soy Lucinda Duarte. Tengo 64 años y toda una vida de sacrificio sobre mis hombros. Esa finca no es solo un pedazo de tierra con paredes. Es el resultado de décadas levantándome antes del sol, ahorrando cada dólar, negándome caprichos para construir algo que pudiera dejarle a mi hijo Francisco. Cada ladrillo de esa casa tiene mi sudor. Cada árbol del jardín lo planté yo misma cuando aún tenía fuerzas y sueños. Cada ventana fue elegida con cuidado. Cada rincón guarda una memoria de tiempos mejores. Pero ese día, cuando entré a mi propia finca, me sentí como una intrusa en mi propia historia. Y lo peor de todo era que no había sido la primera vez que me sentía así. Encendí el motor y me fui. Conduje sin rumbo durante casi una hora, con las ventanas abiertas y el viento golpeándome la cara. No lloré. Todavía no. Porque algo dentro de mí sabía que si empezaba a llorar, no iba a poder parar. Terminé en un pequeño café al borde de la carretera. Uno de esos lugares viejos con mesas de madera rayada y olor a café recién hecho. Me senté junto a la ventana y pedí un té. No porque tuviera sed, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Algo que me hiciera sentir viva. Miré mi teléfono. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Francisco no había intentado contactarme. No me había pedido disculpas. No me había preguntado si estaba bien. No me había defendido cuando su esposa me humilló frente a extraños en mi propia casa. Y entonces, ahí sentada en ese café vacío, con el sol comenzando a esconderse detrás de las montañas, entendí algo que había estado negando durante meses. Quizás durante años.
No había sido un error. No había sido un malentendido. Había sido intencional. Me habían borrado. Me habían apartado. Me habían hecho invisible de mi propia vida. De mi propia familia. Y todo había comenzado mucho antes de ese sábado. Sostuve la taza de té entre mis manos, sintiendo el calor atravesando la cerámica, y cerré los ojos. Las imágenes comenzaron a llegar, una tras otra, como fotografías viejas que había guardado en un cajón y ahora se derramaban frente a mí. Pequeños momentos. Pequeñas señales. Pequeñas heridas que yo había cubierto con excusas y esperanza. Pero ahora, sentada en ese café solitario, con el sabor amargo de la humillación todavía fresco en mi boca, ya no podía seguir mintiendo. Ya no podía seguir justificando lo injustificable. Abrí los ojos y miré a través de la ventana. El cielo se estaba tiñendo de naranja y violeta. Un atardecer hermoso sobre un día horrible. Tomé un sorbo de té y dejé que el calor me llenara por dentro. Porque algo dentro de mí acababa de despertar. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Algo que Valeria y su sonrisa arrogante no esperaban encontrar en una mujer de 64 años a la que acababan de expulsar de su propia casa. Pero lo que hice después transformó esa sonrisa arrogante en lágrimas de desesperación. Aunque ellos todavía no lo sabían. Los recuerdos llegaron como olas. Uno tras otro. Implacables. Mientras permanecía sentada en ese café, con la taza de té ya fría entre mis manos, mi mente comenzó a retroceder en el tiempo. A desenterrar todas esas pequeñas heridas que yo había cubierto con vendas de esperanza y negación. La primera vez que sentí el cambio fue hace 2 años. En mi cumpleaños número 62. Había preparado una cena especial en mi casa. Nada extravagante, solo un pollo asado, ensalada fresca, ese pastel de 3 leches que a Francisco le encantaba desde niño. Puse la mesa con el mantel bueno, el que solo usaba en ocasiones especiales. Encendí velas. Hasta compré flores para el centro de la mesa. Los esperé desde las 6 de la tarde. Francisco me había prometido que llegaría temprano. No te preocupes, mamá. Ahí estaremos. Valeria está emocionada por verte. Esas fueron sus palabras exactas. Las recuerdo porque las repetí en mi cabeza como un mantra mientras ponía cada plato, cada cubierto, cada servilleta doblada con cuidado. Pasaron las 7, las 8, las 9. El pollo se enfrió. Las velas se consumieron hasta convertirse en charcos de cera. Yo me quedé sentada frente a esa mesa vacía, mirando la silla donde debería estar mi hijo, preguntándome qué había hecho mal. A las 10:30 sonó mi teléfono. Un mensaje de texto. Breve. Frío. Sin disculpas reales. Lo siento, mamá, surgió algo. Valeria no se siente bien. Te llamamos mañana. No me llamaron al día siguiente. Ni al otro. Ni al otro. Cuando finalmente hablé con Francisco una semana después, él actuó como si nada hubiera pasado. Como si dejarme sola en mi cumpleaños fuera algo perfectamente normal. Algo que yo debería entender. Mamá, ya te dije que Valeria estaba enferma. No podemos estar en todos lados. Tienes que ser más comprensiva. Yo lo fui. Comprensiva. Como siempre. Guardé el dolor en algún lugar profundo de mi pecho y seguí adelante. Porque eso es lo que las madres hacemos, ¿verdad? Tragamos el dolor para que nuestros hijos no tengan que cargar con nuestra tristeza. Pero esa no fue la última vez. 3 meses después, en diciembre, organizaron una cena de Navidad. Lo supe por casualidad, porque una vecina me comentó que había visto a Francisco comprando un árbol enorme en el centro comercial. Qué lindo que tu hijo organice algo tan grande, me dijo con una sonrisa. Seguro están emocionados con los preparativos. Yo asentí. Sonreí. Fingí que sabía de qué hablaba. Pero no tenía idea. Esa noche llamé a Francisco. Traté de sonar casual, ligera, como si solo quisiera saber de él. Hijo, ¿cómo están? ¿Ya tienen planes para Navidad? Hubo una pausa. Una de esas pausas incómodas que dicen más que 1000 palabras. Ah, sí, mamá. Vamos a hacer algo pequeño aquí en la casa. Ya sabes, nada especial. Solo nosotros. Solo nosotros. Esas 2 palabras me atravesaron como un hierro frío. ¿Y yo?
Pregunté, odiándome por tener que preguntar. Por tener que rogar por un lugar en la mesa navideña de mi propio hijo. Es que Valeria invitó a su familia. Ya sabes cómo es. Quiere estar con sus padres, sus hermanos. La casa es pequeña, mamá. No hay espacio para todos. La casa no era pequeña. Yo la había visitado. Tenía 4 habitaciones y un comedor enorme. Pero no dije nada. Solo murmuré algo sobre entender, sobre no querer causar problemas, sobre que estaba bien. Pasé esa Navidad sola, con un plato de comida preparada que apenas probé y la televisión encendida para no escuchar el silencio de mi propia soledad. Al día siguiente, revisé las redes sociales. Algo que rara vez hacía, pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar lo que mi corazón ya sabía. Y ahí estaba. Fotografía tras fotografía de la cena de Navidad en casa de Francisco. La mesa larga llena de gente. Risas. Brindis. Regalos apilados bajo un árbol decorado con luces doradas. La familia de Valeria completa. Sus padres. Sus 3 hermanos. Sus primas. Hasta un tío que vivía en otra ciudad había viajado para estar ahí. La casa pequeña que no tenía espacio para mí había encontrado lugar para 20 personas. Pero no para su madre. En una de las fotos, Francisco aparecía abrazando a la madre de Valeria. Ella sonreía ampliamente, con una copa de vino en la mano y un gorro navideño ridículo en la cabeza. Se veía feliz. Integrada. Querida. Yo cerré la aplicación y dejé el teléfono sobre la mesa. No lloré. Pero algo dentro de mí se endureció un poco más. En febrero llegó el cumpleaños de Valeria. Esta vez sí me invitaron. Una invitación de último minuto, enviada por mensaje 2 días antes del evento. Mamá, es el cumpleaños de Valeria el sábado. Si quieres venir, es a las 7 en un restaurante del centro. Si quieres venir. Como si fuera opcional. Como si mi presencia no importara realmente. Fui de todas formas. Porque todavía tenía esperanza. Porque todavía creía que las cosas podían mejorar. Llegué 15 minutos antes de las 7, con un regalo que había elegido con cuidado. Un collar de plata con un dije de corazón. Me había costado $200. Dinero que no me sobraba, pero que gasté con gusto porque pensé que el gesto importaría. Cuando entré al restaurante, me di cuenta de que era la única invitada que no sabía que era una fiesta sorpresa. Todos los demás ya estaban ahí. Escondidos. Esperando. Habían llegado temprano para decorar, para organizar, para ser parte del momento especial. Todos menos yo. Nadie me había avisado. Nadie me había incluido en los planes. Llegué como una invitada de segunda categoría, perdiendo la sorpresa, sintiéndome fuera de lugar desde el primer segundo. Durante la cena, me sentaron en la esquina más alejada de la mesa. Lejos de Francisco. Lejos de Valeria. Entre 2 primas de ella que hablaban entre sí como si yo no existiera. Cuando Valeria abrió los regalos, el mío quedó para el final. Lo desenvolvió rápidamente, sin apenas mirarlo, y murmuró un gracias distraído antes de pasar al siguiente. El collar que me había costado $200 y 3 horas eligiendo quedó olvidado sobre una pila de papel de regalo arrugado. Esa noche volví a casa sintiendo que algo se había roto definitivamente. Pero todavía me quedaba un último intento. En abril, Francisco me llamó para pedirme dinero. Necesitaba $5,000 para un negocio importante que no podía explicarme en detalle. Es una oportunidad única, mamá. Te prometo que te lo devuelvo en 3 meses. Yo tenía ese dinero. Eran mis ahorros. El resultado de años trabajando, de no gastar, de guardar cada dólar extra pensando en mi futuro. En mi vejez. En esos días en los que ya no pudiera trabajar. Pero era mi hijo. Y los hijos son nuestra debilidad más grande. Le di el dinero. Pasaron 3 meses. 6 meses. 1 año. Nunca me devolvió ni un solo dólar. Y cuando finalmente junté el coraje para preguntarle, su respuesta fue como un golpe en el estómago. Mamá, no seas así. Sabes que nosotros también tenemos gastos. Además, algún día todo lo que tengas será mío de todas formas, ¿no? ¿Para qué tanta urgencia? Me quedé en silencio, porque no había nada que decir. Ahora,
Sentada en ese café con el té frío y el corazón pesado, todas esas memorias se amontonaban en mi pecho como escombros de un edificio derrumbado. No había sido un evento. Había sido un proceso. Un proceso lento y deliberado de borrarme. De apartarme. De convertirme en algo opcional en la vida de mi propio hijo. Y yo había dejado que pasara. Había puesto excusas. Había justificado. Había perdonado una y otra vez. Pero ahora, después de lo que había pasado hoy en mi finca, ya no podía seguir negándolo. No era descuido. No era olvido. No era que estuvieran ocupados. Era intencional. Y alguien estaba detrás de todo esto. Alguien que había entrado en la vida de mi hijo y había construido un muro entre nosotros, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira. Valeria. Dejé unos $1 sobre la mesa y salí del café. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Caminé hasta mi auto y me senté dentro, pero no encendí el motor todavía. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta de fotos. Retrocedí hasta encontrar las imágenes de hace 3 años, cuando Francisco me presentó a Valeria por primera vez. Ahí estaba ella, sonriendo, encantadora, diciéndome lo mucho que había escuchado hablar de mí, lo emocionada que estaba de conocerme finalmente. Usted y yo vamos a llevarnos muy bien, señora Lucinda. Lo presiento. Qué bien había mentido. Guardé el teléfono y finalmente encendí el motor. Pero esta vez, no conduje a casa. Conduje a un lugar que no visitaba desde hacía años. Un lugar que guardaba secretos que ni siquiera mi hijo conocía. Porque si algo había aprendido en 64 años de vida, era esto: cuando te subestiman, tienes la ventaja. Y Valeria acababa de cometer su error más grande. Me había subestimado. Conduje durante 20 minutos por calles que conocía de memoria. Calles que había recorrido 1000 veces cuando era más joven, cuando todavía tenía a alguien con quien compartir los silencios largos de la noche. Llegué a un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Uno de esos lugares que el tiempo parece haber olvidado, con fachada de ladrillos desgastados y ventanas altas que guardan historias de décadas pasadas. Estacioné frente a la entrada y me quedé mirando el letrero que colgaba sobre la puerta. Serrano y Asociados. Servicios legales. Hacía 3 años que no venía aquí. 3 años desde la última vez que había necesitado ayuda legal para actualizar mi testamento. Pero Diego Serrano no era solo mi abogado. Era un viejo amigo. Alguien que me conocía desde antes de que todo se complicara. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de cada escalón en mis rodillas cansadas. La puerta de su oficina estaba entreabierta y la luz seguía encendida, aunque ya pasaban de las 9 de la noche. Toqué suavemente. Adelante, escuché su voz desde adentro. Empujé la puerta y ahí estaba él. Diego Serrano. 62 años. Cabello gris perfectamente peinado hacia atrás. Gafas de lectura colgando de una cadena sobre su pecho. Estaba revisando documentos bajo la lámpara de su escritorio. Cuando levantó la vista y me vio, su expresión cambió inmediatamente. Lucinda, dijo, poniéndose de pie. ¿Qué pasó? No sé qué vio en mi cara, pero fue suficiente para que dejara todo lo que estaba haciendo y viniera hacia mí. Me senté en una de las sillas frente a su escritorio. Él se sentó a mi lado, no detrás del escritorio como un abogado haría. Como un amigo. Cuéntame, dijo simplemente. Y yo se lo conté todo. Le conté sobre la finca. Sobre Valeria y sus parientes borrachos. Sobre la humillación. Sobre Francisco sentado en la esquina sin decir una palabra mientras su esposa me expulsaba de mi propia casa. Le conté sobre los cumpleaños olvidados. Sobre la Navidad solitaria. Sobre los $5,000 que nunca me devolvieron. Sobre todas esas pequeñas exclusiones que ahora formaban un patrón imposible de ignorar. Diego me escuchó en silencio. No interrumpió. No intentó minimizar mi dolor con frases vacías de consuelo. Cuando terminé de hablar, él se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. Lucinda, dijo finalmente. Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Asentí. ¿Tu finca está a tu nombre? Todos los documentos están en orden. Por supuesto, respondí. Tú mismo me ayudaste con eso hace años. Todo está a mi nombre. Escrituras. Impuestos. Todo.
Diego asintió lentamente, pero había algo en su expresión que me inquietó. ¿Qué pasa?, pregunté. Él suspiró profundamente. He visto casos como este antes, Lucinda. Muchas veces. Personas que se casan por interés. Que manipulan a sus parejas para apartarlos de sus familias. Que buscan controlar propiedades, herencias, dinero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Crees que Valeria? No sé, dijo Diego, levantándose y caminando hacia un archivador en la esquina de su oficina. Pero creo que deberíamos averiguarlo. Déjame hacer algunas investigaciones. Discretamente. Sacó una carpeta y comenzó a escribir algunas notas. Necesito que me des toda la información que tengas sobre ella. Nombre completo. Fecha de nacimiento. ¿De dónde es? Cuándo se casó con Francisco. Todo lo que sepas. Le di toda la información que pudo recordar. No era mucho. Valeria siempre había sido reservada sobre su pasado. Decía que su familia era de un pueblo pequeño. Que había venido a la ciudad buscando mejores oportunidades. Que había conocido a Francisco en una cafetería donde ella trabajaba como mesera. Una historia simple. Casi demasiado simple. Diego anotó todo y cerró la carpeta. Dame una semana, dijo. Voy a investigar. Tengo contactos. Gente que puede ayudarnos a verificar su historia. A ver si hay algo que no cuadra. ¿Y si no encuentras nada?, pregunté. ¿Y si simplemente soy una madre amargada que no puede aceptar que su hijo creció y formó su propia familia? Diego me miró directamente a los ojos. Lucinda, te conozco desde hace más de 20 años. Te vi criar a Francisco sola después de que tu esposo muriera. Te vi trabajar 2 empleos para darle una educación. Para construir esa finca. Para ahorrar cada dólar pensando en su futuro. No eres amargada. Eres una mujer que dio todo por su hijo y ahora ese hijo te ha dado la espalda. Eso no es normal. Y cuando algo no es normal, siempre hay una razón. Sus palabras me llegaron hondo. Porque era la primera vez en meses que alguien validaba mi dolor. Que me decía que no estaba loca. Que lo que sentía era real. Gracias, murmuré. No me agradezcas todavía, dijo él. Esperemos a ver qué encuentro. Esa noche volví a mi casa. No a la finca, sino al pequeño apartamento en la ciudad donde vivía la mayor parte del tiempo. Un lugar modesto. 2 habitaciones. Cocina pequeña. Pero era mío. Era tranquilo. Era el único lugar donde todavía me sentía segura. Me preparé un té de manzanilla y me senté en el sofá, con las luces apagadas y solo la luz de la ciudad entrando por la ventana. Pensé en Francisco. En el niño que había sido. En cómo solía abrazarme cuando tenía miedo. En cómo me buscaba cuando estaba triste. En cómo me decía que yo era la persona más importante de su vida. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había transformado en este hombre que podía quedarse sentado mientras su esposa me humillaba? Cerré los ojos y dejé que el cansancio me invadiera. Pero el sueño no llegó fácilmente. Porque algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo tristeza. Ya no era solo dolor. Era algo más frío. Más claro. Más determinado. Era aceptación. Aceptación de que mi hijo había elegido. De que me habían borrado intencionalmente. De que no había sido un error ni un malentendido. Y con esa aceptación venía algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Claridad. Ya no iba a justificar. Ya no iba a poner excusas. Ya no iba a rogar por migajas de atención en la vida de mi propio hijo. Si querían jugar a borrarme, que jugaran. Pero yo también sabía jugar. Y llevaba 64 años aprendiendo cómo sobrevivir en un mundo que subestimaba a las mujeres como yo. Mujeres mayores. Mujeres solas. Mujeres que parecían débiles, pero que por dentro eran puro acero forjado en el fuego de la vida. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla. No llamé a Francisco. No intenté contactarlo. No me disculpé por nada. Simplemente seguí con mi rutina normal. Iba al mercado. Cocinaba. Limpiaba. Veía la televisión. Como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, cada célula de mi cuerpo estaba en alerta. Esperando.
Observando. El cuarto día recibí un mensaje de Francisco. Mamá, necesitamos hablar. 7 palabras. Ninguna disculpa. Ningún estás bien. Ningún lo siento por lo que pasó. Solo necesitamos hablar. No respondí inmediatamente. Dejé que el mensaje quedara ahí, sin leer, durante 3 horas. Cuando finalmente contesté, fui breve. Dime. Su respuesta llegó 15 minutos después. Valeria está molesta. Dice que fuiste grosera el otro día en la finca. Que llegaste sin avisar y arruinaste su reunión familiar. Creo que deberías disculparte. Leí ese mensaje 3 veces. Cada vez sentía como la incredulidad se transformaba en algo más duro. ¿Yo debería disculparme? ¿Yo, que había sido expulsada de mi propia casa? ¿Yo, que había sido humillada frente a extraños? ¿Yo, que había recibido insultos mientras mi propio hijo se quedaba callado? Mis dedos temblaban mientras escribía la respuesta. Pero antes de enviar nada, me detuve. Respiré profundo. Y borré todo lo que había escrito. En su lugar, escribí algo mucho más simple. Está bien. Nos vemos pronto. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Porque había entendido algo fundamental en ese momento. No iba a ganar esta batalla con gritos. No iba a recuperar a mi hijo con lágrimas. No iba a hacerles entender con súplicas. Si había aprendido algo en mi vida, era que las palabras sin acciones no significaban nada. Y yo ya no estaba en el negocio de palabras vacías. Al 6.º día, Diego me llamó. Lucinda, dijo, y había algo en su voz que hizo que mi corazón latiera más rápido. Necesito que vengas a mi oficina. Ahora. Encontré algo. ¿Qué encontraste?, pregunté, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. No por teléfono, respondió. Ven. Hay cosas que necesitas ver. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Me cambié rápidamente. Me puse los zapatos. Tomé mi bolso. Y mientras bajaba las escaleras de mi edificio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, sino la esperanza fría y calculada de que finalmente tendría respuestas. De que finalmente entendería por qué mi vida se había desmoronado. Y de que tal vez, solo tal vez, podría hacer algo al respecto. El trayecto hasta la oficina de Diego fue el más largo de mi vida. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegué y subí las escaleras, Diego ya estaba esperándome en la puerta de su oficina. Su expresión era seria, grave, y cuando me indicó que entrara y cerró la puerta detrás de nosotros, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Diego me indicó que me sentara. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa, llena de documentos que no había visto antes. Él se sentó frente a mí y abrió la carpeta lentamente, como si estuviera revelando algo que requería preparación emocional. Lucinda, comenzó. Lo que voy a mostrarte no será fácil de asimilar. Pero necesitas saberlo todo. Asentí, sintiendo como mis manos se apretaban sobre mi regazo. Diego sacó el primer documento. Era una fotografía impresa. La imagen mostraba a Valeria, pero lucía diferente. Más joven. Con el cabello más corto y teñido de rubio. Esta foto es de hace 7 años, explicó Diego. Valeria no se llama Valeria. Bueno, no originalmente. Su nombre real es Verónica Galindo. Cambió su nombre legalmente hace 5 años. Sentí un vacío en el estómago. ¿Por qué cambiaría su nombre? Diego sacó otro documento. Un reporte de investigación privada. Porque tenía antecedentes. No penales, pero sí un historial bastante preocupante. Antes de conocer a Francisco, estuvo involucrada con otros 2 hombres. Ambos mayores. Ambos con propiedades. Ambos terminaron perdiendo dinero o bienes raíces en circunstancias sospechosas. Me quedé sin palabras. El primero fue un señor llamado Ronaldo Palacios, dueño de un pequeño rancho en las afueras de la ciudad. Viudo. Sin hijos. Verónica, o Valeria como se hacía llamar entonces, se acercó a él como amiga. Después se involucró sentimentalmente con su hijo. Convenció al hijo de que el padre era un problema.
de que lo estaba reteniendo, de que necesitaba independizarse. Diego hizo una pausa y sacó otro papel. 6 meses después, el señor Palacios firmó una transferencia de propiedad a su hijo. Un mes más tarde, el hijo transfirió la mitad de la propiedad a Valeria. 3 meses después, ella desapareció. Se llevó su parte y nunca más se supo de ella en ese pueblo. Sentí náuseas. Y el segundo hombre. Esteban Mendoza. De ahí sacó el apellido que usa ahora. Era dueño de un negocio de construcción. Tenía una hija. Valeria se hizo amiga de la hija primero. Después empezó una relación con Esteban. La hija la adoraba. La veía como una figura materna. Diego sacó más documentos. Valeria convenció a Esteban de que expandiera su negocio. Lo ayudó a conseguir un préstamo grande, usando su casa como garantía. Después el negocio quebró. Circunstancias extrañas. Materiales que desaparecieron. Dinero que no cuadraba. Esteban perdió todo. Su casa. Su negocio. Su relación con su hija, que la culpó por confiar en Valeria. Mis manos temblaban. Y Valeria. Se fue antes de que todo explotara. Dejó a Esteban arruinado y desapareció por 2 años. Cambió su nombre legalmente. Cambió su apariencia. Y después apareció en esa cafetería donde conoció a Francisco. Me llevé las manos a la boca, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. Mi hijo, susurré. Ella está haciendo lo mismo con mi hijo. Diego asintió gravemente. Y hay más, Lucinda. Algo que encontré hace 2 días y que es la razón por la que te llamé con tanta urgencia. Sacó otro documento de la carpeta. Este era diferente. Era una solicitud oficial. Hace 3 semanas, alguien intentó iniciar un proceso de transferencia de propiedad de tu finca. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué? La solicitud fue rechazada porque la propiedad está a tu nombre y no había autorización tuya. Pero la solicitud existe. Y la persona que la inició fue Valeria Mendoza, usando un poder notarial falsificado que supuestamente tú habías firmado. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Ella intentó robarme mi finca. No solo eso, continuó Diego, sacando más papeles. También encontré que ha estado haciendo averiguaciones sobre tu situación financiera, preguntando en bancos, investigando sobre tus cuentas, buscando maneras de acceder a tus ahorros. Me puse de pie, incapaz de seguir sentada. Caminé hacia la ventana, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al shock. Todo este tiempo, dije con voz temblorosa. Todo este tiempo ella ha estado planeando esto. Me apartó de Francisco para que nadie me defendiera. Me hizo invisible para que cuando viniera por mi propiedad, nadie cuestionara nada. Exactamente, confirmó Diego. Es un patrón. Lo ha hecho antes. Y casi funcionó. Me di vuelta para mirarlo. Casi. Diego se puso de pie y caminó hacia mí. Lucinda, ella cometió un error. Un error grande. Intentó falsificar tu firma en un documento legal. Eso es un delito. Tenemos evidencia. Tenemos testigos de sus fraudes anteriores que están dispuestos a hablar. Y tenemos su historial completo. Sentí como algo se encendía dentro de mí. Algo frío y determinado. ¿Qué puedo hacer? Diego me miró con una expresión que mezclaba preocupación y respeto. Podemos ir a la policía. Podemos presentar cargos. Podemos exponer todo esto y ella enfrentará consecuencias legales. ¿Pero? Pregunté, porque sentía que había un pero. Pero eso significaría que Francisco también sufriría. Él es su esposo. Legalmente, algunos de estos intentos de fraude también lo involucran a él. No sé cuánto sabe él de todo esto. Puede ser víctima o puede ser cómplice. Mi corazón se partió un poco más. Mi hijo, mi Francisco, ¿sabía él lo que su esposa estaba haciendo? ¿O también era una víctima de su manipulación? Necesito saberlo, dije firmemente. Necesito saber si mi hijo está detrás de esto o si está siendo usado. Diego asintió. Entonces tenemos que ser inteligentes. No podemos confrontarlos todavía.
No hasta que sepamos exactamente qué está pasando y tengamos todas las pruebas necesarias. ¿Qué sugieres? Diego volvió a su escritorio y sacó otro documento. Necesitamos más información. Necesitamos entender cuánto sabe Francisco. Necesitamos evidencia de las conversaciones entre ellos. Y necesitamos hacerlo sin que Valeria sospeche que estamos investigando. Me senté nuevamente, sintiendo como mi mente comenzaba a trabajar. 64 años de vida me habían enseñado muchas cosas. Y una de ellas era que la mejor manera de descubrir la verdad no era gritando ni acusando. Era observando, escuchando, esperando el momento correcto. Tengo una idea, dije lentamente. Pero va a requerir que yo haga algo que nunca pensé que tendría que hacer. Diego me miró con curiosidad. ¿Qué? Voy a fingir. Voy a hacerles creer que me rindo. Que acepto mi lugar. Que soy la anciana derrotada que ellos quieren que sea. Diego frunció el ceño. Lucinda, eso podría ser peligroso. Lo sé, respondí. Pero es la única manera de acercarme lo suficiente para entender qué está pasando realmente. La única manera de saber si mi hijo es víctima o villano. Me puse de pie, sintiendo como la determinación llenaba cada parte de mi ser. Valeria cometió un error al subestimarme. Cree que soy solo una vieja que puede ser empujada a un lado. Pero ella no sabe quién soy realmente. No sabe de lo que soy capaz cuando me quitan todo lo que me importa. Diego me miró durante un largo momento. ¿Estás segura de esto? Completamente. Él asintió lentamente. Entonces hagámoslo. Pero con cuidado. Y con un plan claro. No podemos dejar nada al azar. Esa noche salí de la oficina de Diego con una carpeta llena de copias de toda la evidencia que había recopilado. Conduje a casa con las manos firmes en el volante y la mente más clara de lo que había estado en meses. Ya no era solo dolor. Ya no era solo tristeza. Era guerra. Una guerra silenciosa. Una guerra estratégica. Y yo acababa de reclutar mi primer aliado. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. No porque tuviera que hacer cosas complicadas, sino porque tuve que tragarme mi orgullo y actuar de una manera que iba contra todo lo que era. Tuve que convertirme en la mujer derrotada que Valeria esperaba que fuera. El primer paso fue llamar a Francisco. Me senté en mi sala, con el teléfono en la mano, ensayando mentalmente cada palabra. Necesitaba sonar quebrada, vulnerable, arrepentida. Marqué su número y esperé. «¿Mamá?», respondió después del tercer timbre. Su voz sonaba cautelosa. «Francisco», dije, haciendo que mi voz temblara ligeramente. «Necesito hablar contigo. Sobre lo que pasó en la finca». Hubo un silencio breve. «Te escucho». «Tienes razón. Debí haber llamado antes de ir. No debí presentarme así, sin avisar. Valeria tenía derecho a estar molesta». Las palabras me quemaban la boca como veneno, pero las dije de todas formas. «Quiero disculparme», continué. «Con ella. Contigo. Sé que he sido difícil últimamente. Sé que a veces no entiendo que ustedes tienen su propia vida». Podía escuchar la sorpresa en su silencio. «Mamá, yo». «No, déjame terminar», interrumpí suavemente. «Estoy envejeciendo, hijo. Y creo que me da miedo quedarme sola. Por eso a veces me comporto de maneras que los presionan. Pero no quiero ser así. No quiero ser una carga». «No eres una carga, mamá». Sus palabras sonaban automáticas, vacías. Pero yo seguí con mi actuación. «Me gustaría invitarlos a cenar. Aquí, en mi apartamento. Para que podamos hablar tranquilos. Para que yo pueda disculparme apropiadamente con Valeria». Francisco dudó. «No sé si Valeria quiera». «Por favor», supliqué, odiándome a mí misma por cada palabra. «Solo una cena. Déjame intentar arreglar las cosas. Si después de eso ella todavía no quiere verme, lo entenderé. Pero dame una oportunidad». Escuché voces de fondo. Francisco estaba consultando con alguien. Con ella. Después de lo que pareció una eternidad, volvió al teléfono. «Está bien. Pero tiene que ser pronto. El sábado. Y solo una cena simple.
Valeria no quiere que sea incómodo. El sábado perfecto, respondí. A las 7. Gracias. Hijo. No sabes cuánto significa esto para mí. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio, sintiendo como las lágrimas que había fingido en mi voz ahora eran reales por razones completamente diferentes. Había funcionado. Vendrían. Y yo tendría la oportunidad que necesitaba. Durante los días siguientes, trabajé con Diego en los detalles del plan. Necesitamos que hablen libremente, explicó Diego mientras revisábamos el esquema en su oficina. Necesitamos escuchar qué dicen cuando creen que estás vulnerable. Cuando creen que te han doblegado. Sacó un pequeño dispositivo de su cajón. Un aparato negro del tamaño de un encendedor. Es un grabador de audio. Legal, siempre y cuando sea en tu propia casa. Lo puedes colocar en la sala, cerca de donde se sentarán. Captará toda la conversación. Tomé el dispositivo entre mis manos. Se sentía pesado. No por su peso físico, sino por lo que representaba. Estaba a punto de grabar a mi propio hijo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Diego, notando mi expresión. Necesito saber la verdad, respondí firmemente. Necesito saber si mi hijo sabe lo que su esposa está haciendo. Si es víctima o cómplice. Diego asintió y sacó más papeles de su escritorio. También tengo esto. Hablé con una de las víctimas anteriores de Valeria. La hija de Esteban Mendoza. Se llama María. Está dispuesta a hablar contigo si quieres. Mi corazón latió más rápido. ¿De verdad? Sí. Dice que lleva años esperando que alguien exponga a Valeria. Que su padre murió hace 2 años, arruinado y solo, culpándose por haber confiado en ella. María quiere justicia. Aunque sea tarde. Quiero hablar con ella, dije inmediatamente. Diego marcó un número en su teléfono y lo puso en altavoz. Una voz femenina respondió después de 2 tonos. Diego. Hola, María. Estoy aquí con la señora Lucinda Duarte, la mujer de la que te hablé. Señora Duarte, dijo María, y había tanto dolor en su voz que sentí una conexión inmediata. No sabe cuánto lamento lo que está pasando. Sé exactamente cómo se siente. Cuéntame, pedí suavemente. Cuéntame qué te hizo. María respiró profundo antes de comenzar. Ella llegó a nuestras vidas como un ángel. Mi padre era viudo. Yo era su única familia. Estábamos bien. No éramos ricos, pero teníamos suficiente. Papá tenía su negocio de construcción. Una casa pagada. Ahorros modestos. Hizo una pausa. Valeria apareció en un evento comunitario. Se acercó a mí primero. Me dijo que admiraba mi vestido. Empezamos a hablar. Se convirtió en mi amiga. O eso creí. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que se acercara a tu padre?, pregunté. 3 meses. 3 meses de ganarse mi confianza. De hacerme sentir que tenía una hermana. Y después, casualmente, empezó a aparecer cuando mi padre estaba presente. Siempre con una excusa. Siempre con una sonrisa. La voz de María se quebró ligeramente. Mi padre se enamoró de ella. O creyó que lo hizo. Y yo la apoyé. Le dije que ella era maravillosa. Que la aceptara en nuestras vidas. Fui yo quien los empujó a estar juntos. No fue tu culpa, dije firmemente. Lo sé ahora. Pero en ese momento solo veía a una mujer que hacía feliz a mi padre. Que llenaba el vacío que mi madre había dejado. María continuó contando cómo Valeria convenció a su padre de expandir el negocio. Cómo sugirió contratar a un amigo suyo que resultó ser un estafador. Cómo el dinero comenzó a desaparecer. Cómo los materiales nunca llegaban, pero los pagos sí se hacían. Cuando todo explotó, Valeria ya se había ido. Dejó una nota diciendo que no podía soportar ver a mi padre sufrir. Que era mejor así. Se llevó $20,000 que mi padre le había prestado, y nunca volvimos a saber de ella. Lo siento mucho, susurré. Mi padre nunca se recuperó. Perdió su casa, su negocio. Y peor que eso, perdió la fe en las personas. Murió 2 años después, roto y solo. Y yo nunca pude perdonarme por no haber visto las señales. ¿Qué señales?, pregunté.
Las pequeñas mentiras. Las historias que no cuadraban. La manera en que siempre evitaba hablar de su pasado. Como nunca quería que conociéramos a su familia. Decía que estaban peleados, pero ahora sé que probablemente ni siquiera existe esa familia. Cerré los ojos, sintiendo como todo encajaba. Exactamente lo mismo que hace ahora, murmuré. Por eso llamé a Diego cuando él me contactó, dijo María. Porque no quiero que otra familia sufra lo que nosotros sufrimos. Si puedo ayudar a detenerla, lo haré. Testificaré. Hablaré con quien sea necesario. Lo que necesiten. Gracias, dije con voz emocionada. No sabes cuánto significa esto. Después de colgar con María, Diego y yo pasamos las siguientes horas revisando cada detalle del plan. La cena sería el sábado. Yo cocinaría algo sencillo. Nada elaborado. Quería que pareciera humilde. Vulnerable. Durante la cena, el grabador estaría escondido bajo una planta decorativa en la sala. Captaría todo. Mi trabajo era mantenerlos cómodos. Hacerles creer que me había rendido. Que aceptaba mi nuevo rol como la madre que ya no importaba. Y si tenía suerte, si Valeria se sentía segura, hablaría. Revelaría algo. Cualquier cosa que pudiéramos usar. Pero ten cuidado, me advirtió Diego mientras me entregaba el dispositivo. No la presiones. No hagas preguntas directas sobre la finca o el dinero. Deja que las conversaciones fluyan naturalmente. A veces la gente se delata cuando se siente ganadora. Asentí, guardando el pequeño aparato en mi bolso. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé todo el día preparando. Limpié el apartamento hasta que brilló. Cociné arroz con pollo, ensalada fresca y compré un postre en la panadería del barrio. A las 6 de la tarde, coloqué el grabador bajo la planta tal como habíamos planeado. Lo probé 2 veces para asegurarme de que funcionaba. Me cambié de ropa. Me puse un vestido simple. Me peiné el cabello. Me miré en el espejo y practiqué mi expresión. Amable. Sumisa. Derrotada. A las 7 en punto sonó el timbre. Respiré profundo, me acomodé el vestido y fui a abrir la puerta. Ahí estaban. Francisco y Valeria. Mi hijo llevaba una camisa planchada y pantalones oscuros. Se veía incómodo. Valeria estaba impecable. Vestido ajustado. Maquillaje perfecto. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pasen, dije con voz suave. Gracias por venir. Entraron lentamente, mirando alrededor como si estuvieran evaluando territorio enemigo. Cerré la puerta detrás de ellos. Y el juego comenzó. Los conduje a la sala con pasos lentos y deliberados. Cada movimiento mío estaba calculado para proyectar fragilidad. Humildad. Derrota. Siéntense, por favor, dije señalando el sofá. El mismo sofá junto al cual había escondido el grabador bajo la planta decorativa. Valeria se sentó con una elegancia estudiada, cruzando las piernas y acomodándose el vestido. Francisco se sentó a su lado, con las manos sobre las rodillas y la mirada esquiva. ¿Quieren algo de tomar?, pregunté. Tengo jugo de naranja, agua, café. Agua está bien, respondió Valeria con voz cortante. Francisco solo asintió. Fui a la cocina, sintiendo sus miradas sobre mi espalda. Mientras servía los vasos, escuché sus voces bajas. Estaban hablando entre ellos, pero no pude distinguir las palabras. Eso estaba bien. El grabador lo captaría todo. Regresé con una bandeja, les entregué los vasos y me senté en la silla frente a ellos. La silla más baja. La posición de menor poder. Gracias por venir, comencé, manteniendo mi voz suave. Sé que no ha sido fácil. Sé que he causado problemas. Valeria tomó un sorbo de agua, observándome con esos ojos calculadores. Bueno, señora Lucinda, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos. Sus palabras sonaban dulces, pero había veneno debajo. Tienes razón, respondí, bajando la mirada como si me avergonzara. He estado pensando mucho estos días. Sobre mí. Sobre ustedes. Sobre lo que realmente importa. Francisco se movió incómodo en su asiento. Mamá, no tienes que. Sí tengo que hacerlo, interrumpí suavemente.
Porque me he dado cuenta de algo importante. Me he dado cuenta de que me estoy aferrando al pasado. A una versión de nuestra relación que ya no existe. Valeria se inclinó ligeramente hacia adelante, con interés renovado en su expresión. ¿Qué quieres decir con eso? Que ustedes son una familia ahora. Ustedes dos. Y yo soy del pasado. Soy la madre que crió a Francisco, pero esa etapa ya terminó. Él tiene su propia vida ahora. Su propia familia. Vi cómo los ojos de Valeria brillaban con satisfacción apenas contenida. Me alegra que lo entiendas, dijo, y su voz había perdido parte de su dureza. Porque Francisco y yo hemos estado hablando sobre eso exactamente. Sobre límites. Sobre espacios. Lo entiendo, respondí, forzándome a sonar resignada. Y por eso quiero proponerles algo. Francisco finalmente me miró directamente. ¿Qué cosa, mamá? Respiré profundo, como si lo que estaba por decir me costara un esfuerzo inmenso. Quiero que la finca sea suya. De ustedes dos. Ahora. Sin esperar a que yo ya no esté. El silencio que siguió fue absoluto. Francisco se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. Valeria, por otro lado, trató de ocultar su sorpresa, pero vi el destello de triunfo en sus ojos. Mamá, no puedes estar hablando en serio, dijo Francisco, aunque su voz carecía de convicción. Estoy completamente seria, respondí. ¿Para qué la quiero? Estoy vieja. Cansada. No puedo mantenerla. Y ustedes son jóvenes. Pueden disfrutarla. Pueden hacer algo con ella. Valeria colocó su mano sobre el brazo de Francisco en un gesto que parecía cariñoso, pero era claramente posesivo. Eso es muy generoso de tu parte, señora Lucinda, dijo con voz melosa. Pero no queremos que sientas que tienes que hacer esto por presión. Mentirosa. Podía ver en sus ojos que esto era exactamente lo que había estado esperando. No es presión, insistí. Es sentido común. Además, yo tengo este apartamento. Es suficiente para mí. No necesito una finca grande y vacía que solo me recuerda tiempos que ya no volverán. Francisco se frotó la cara con las manos. Mamá, esto es demasiado. No podemos aceptar algo así sin más. Claro que pueden, dije, levantándome y caminando hacia un mueble donde había dejado preparados algunos papeles. Papeles falsos que Diego y yo habíamos preparado específicamente para esta ocasión. De hecho, ya empecé el proceso. Solo necesitan firmar algunos documentos y la propiedad será transferida. Extendí los papeles hacia ellos. Valeria los tomó inmediatamente, sus ojos recorriendo las páginas con una velocidad que revelaba cuánto sabía sobre documentos legales. Estos son documentos preliminares de transferencia, murmuró, y había hambre en su voz. Exacto, confirmé. Mi abogado dijo que necesitamos completar algunos pasos más, pero esto inicia el proceso. Solo necesito que ustedes expresen su acuerdo. Que me confirmen que aceptan la propiedad. Francisco se puso de pie, claramente agitado. Mamá, esto no se siente bien. No así. Tan rápido. Valeria le lanzó una mirada rápida. Una mirada que decía cállate. Francisco tiene razón, señora Lucinda, dijo Valeria, aunque todo en su lenguaje corporal decía lo contrario. Deberíamos pensarlo. Asegurarnos de que es realmente lo que quieres. Es lo que quiero, insistí. Pero entiendo si necesitan tiempo. Solo, prométeme que lo considerarán. Que hablarán sobre esto. Oh, definitivamente hablaremos sobre esto, dijo Valeria, doblando los papeles y guardándolos en su bolso. Me senté nuevamente, dejando que un silencio incómodo llenara la habitación. ¿Ya está lista la cena?, preguntó Valeria después de un momento, claramente queriendo cambiar de tema. Sí, solo necesito calentarla un poco. No tardo nada. Me fui a la cocina, dejándolos solos intencionalmente. Necesitaba que hablaran entre ellos. Que se sintieran libres de expresar lo que realmente pensaban. Mientras calentaba la comida, los escuchaba murmurar en la sala. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Valeria estaba emocionada. Francisco sonaba dudoso. Cuando regresé con los platos servidos, ambos se callaron abruptamente. La cena transcurrió en un ambiente extraño.
Yo hacía preguntas simples sobre sus vidas, sobre sus planes, sobre cualquier cosa que los mantuviera hablando. Valeria dominaba la conversación, hablando sobre ideas que tenía para cuando tengamos la finca, sobre cómo podrían remodelarla, sobre cómo podrían usarla para hacer eventos. Incluso mencionó la posibilidad de rentarla. Hay tanto potencial, decía con los ojos brillantes. Podríamos generar buenos ingresos. Tal vez hasta $5,000 al mes si la rentamos para bodas y fiestas. Francisco comía en silencio, asintiendo ocasionalmente pero sin contribuir mucho a la conversación. Cuando terminamos de cenar, serví el postre. Un pastel sencillo de la panadería. Señora Lucinda, dijo Valeria mientras comía su porción, quiero que sepas que aprecio esto. Que aprecio tu disposición para entender nuestra situación. Sé que no siempre hemos empezado con el pie derecho. El pasado es pasado, respondí suavemente. Lo importante es el futuro. Y quiero que el futuro de ustedes sea próspero. Valeria sonrió. Una sonrisa genuina esta vez, porque creía que había ganado. Hablaremos sobre la finca, prometió. Esta semana. Y te daremos una respuesta. No hay prisa, mentí. Tómense el tiempo que necesiten. Después del postre, se prepararon para irse. Francisco me abrazó brevemente en la puerta. Un abrazo rígido y rápido. Gracias por la cena, mamá, murmuró. Valeria me dio 2 besos en las mejillas, un gesto que había presenciado pero nunca recibido de ella antes. Buenas noches, señora Lucinda. Nos vemos pronto. Los vi alejarse por el pasillo hacia el elevador. Esperé hasta que las puertas se cerraron y desaparecieron de vista. Solo entonces cerré mi puerta, me apoyé contra ella y dejé escapar el aire que había estado conteniendo toda la noche. Mis piernas temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Me había costado cada gramo de fuerza fingir esa debilidad. Fingir esa resignación. Ofrecerles en bandeja de plata exactamente lo que querían. Caminé hacia la sala y tomé el grabador de debajo de la planta. Lo sostuve en mi mano, sintiendo su peso. Dentro de este pequeño aparato estaba la verdad. Las palabras que habían dicho cuando pensaron que yo no podía escuchar. Las conversaciones que habían tenido en voz baja. Me senté en el sofá y conecté el grabador a mi teléfono usando un cable que Diego me había dado. Presioné play. Y comencé a escuchar. La grabación comenzó con el sonido de pasos. Los míos, alejándome hacia la cocina. Y después, sus voces. No puedo creer que funcionó, era la voz de Valeria, baja pero clara. La vieja finalmente se rindió. No sé, Valeria. Esto se siente mal. Es mi madre. Es una propiedad que vale más de $200,000, Francisco. Mal. Lo que está mal es desperdiciar esta oportunidad. Sentí como mis manos apretaban el teléfono. Pero así, tan rápido. ¿No te parece sospechoso? ¿Sospechoso? Le hicimos la vida imposible durante meses. La humillamos en su propia finca. Obviamente entendió el mensaje. Sabe que no tiene opción. O nos da lo que queremos o la seguimos apartando hasta que se muera sola y amargada. Las palabras de Valeria me atravesaron como cuchillos. No hables así, murmuró Francisco, pero su voz carecía de fuerza. ¿Por qué no? Es la verdad. Mira, cariño, sé que es tu madre, pero tiene 64 años. ¿Para qué necesita una finca? Nosotros somos jóvenes. Podemos hacer algo con esa propiedad. Podemos construir nuestro futuro. Nuestro futuro. Repitió Francisco, y había duda en su voz. Sí, el nuestro. ¿No es eso lo que queremos? ¿Seguridad? ¿Dinero? Esta es nuestra oportunidad. Y ella está dispuesta a dárnosla. Sería estúpido rechazarla. Hubo un silencio. Escuché el sonido de tela moviéndose. Probablemente Valeria acercándose a él. Además, piensa en todo lo que hemos hecho hasta ahora. Los préstamos que pedimos. Las deudas que tenemos. Necesitamos esto, Francisco. No es un capricho. Es necesidad. ¿Qué préstamos?, preguntó Francisco con confusión. Yo no he pedido ningún préstamo. Mi corazón se detuvo.
Bueno, yo pedí algunos. A tu nombre. Para mis negocios. Pequeñas cosas. Pero necesitamos pagarlos, cariño. Y esta finca es la solución perfecta. Pediste préstamos a mi nombre sin decirme. La voz de Francisco subió de volumen y escuché mis propios pasos regresando. La conversación se cortó abruptamente. Adelanté la grabación hasta el momento de la cena. Durante la comida, Valeria dominaba. Hablaba sobre planes, sobre remodelar, sobre rentar. Pero había algo más en sus palabras. Una urgencia apenas contenida. $5,000 al mes suena bien, decía. Pero si vendemos la propiedad directamente, podríamos conseguir todo de golpe. 200,000. Tal vez más si encontramos al comprador correcto. ¿Vender? La voz de Francisco sonaba sorprendida. Pensé que habíamos hablado de quedárnosla. Bueno, eso era antes. Ahora que tu madre está dispuesta a dárnosla, tenemos más opciones. Podemos ser estratégicos. No sé, Valeria. Vender la finca de mi madre. Eso es definitivo. No hay vuelta atrás. Exactamente. No hay vuelta atrás. No hay más llamadas culposas. No más cenas incómodas. Libertad. Francisco. Eso es lo que obtenemos. Después de la cena, cuando me despedí de ellos en la puerta, la grabación capturó lo que dijeron mientras esperaban el elevador. Lo hiciste muy bien, decía Valeria. Actuaste perfecto. Parecías conflictuado, pero no demasiado resistente. No estaba actuando. Realmente me siento mal por esto. Ya se te pasará. Cuando tengamos el dinero en el banco, se te pasará. Créeme. ¿Y si cambia de opinión? ¿Y si la convencen de no hacerlo? ¿Quién la va a convencer? No tiene a nadie. La aislamos perfectamente. No tiene amigas cercanas. No tiene otros familiares. Solo nos tiene a nosotros. Y ahora nos tiene comiendo de su mano, agradeciéndole su generosidad. Valeria soltó una risa baja. Es casi perfecto. Mejor de lo que planeé. ¿Planeaste? ¿Qué significa eso? Nada, cariño. Solo que las cosas están saliendo bien. Eso es todo. El sonido del elevador llegando interrumpió la conversación. Detuve la grabación. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, con el teléfono aún en mi mano, sintiendo como cada palabra que acababa de escuchar se clavaba en mi corazón. No había sido solo Valeria. Francisco sabía. Tal vez no todos los detalles. Tal vez no sobre los préstamos fraudulentos o el intento de falsificar mi firma. Pero sabía que me estaban apartando. Sabía que me estaban manipulando. Y lo había permitido. Mi hijo. Mi Francisco. El niño que había criado sola. El niño por quien había sacrificado todo. Había elegido el dinero sobre mí. Las lágrimas comenzaron a caer. Lágrimas que había estado conteniendo durante meses. Durante años. Tal vez. Lloré por el hijo que había perdido. Por la familia que nunca tendría. Por los años que había desperdiciado esperando amor donde solo había conveniencia. Pero después de un rato, las lágrimas se secaron. Y en su lugar quedó algo más frío. Más claro. Determinación absoluta. Tomé mi teléfono y marqué el número de Diego. Respondió al segundo timbre. ¿Lucinda? ¿Cómo fue? Tengo todo, dije con voz firme. Todo lo que necesitamos. Y más. ¿Quieres que nos veamos mañana para revisar la grabación? No. Quiero que nos veamos ahora. Esta noche. Porque vamos a terminar esto. Vamos a terminarlo ahora. Hubo una pausa breve. Voy para allá. Dame 20 minutos. Diego llegó en 15. Se sentó en mi sala y escuchó la grabación completa. Su expresión se fue endureciendo con cada palabra. Cuando terminó, se quitó las gafas y las limpió lentamente. Esto es más que suficiente, dijo finalmente. Tenemos admisión de conspiración. Tenemos evidencia de préstamos fraudulentos. Tenemos intención declarada de vender, propiedad obtenida mediante manipulación. Tenemos todo. ¿Qué sigue?, pregunté.
Diego sacó su portátil de su maletín y comenzó a escribir. Ahora armamos el caso. Contactamos a María Mendoza para que confirme su testimonio. Presentamos la evidencia de la falsificación de documentos. Agregamos esta grabación. Y después. Me miró directamente. Después los confrontamos. Pero no solo a ellos. Necesitamos hacerlo de manera que no puedan escapar. Que no puedan negar. Que no puedan manipular la situación. ¿Cómo? Organizas otra reunión. Pero esta vez, yo estaré presente. Y María también, si está dispuesta. Los confrontamos con toda la evidencia de golpe. Sin darles tiempo de preparar mentiras. Sin darles espacio para escapar. Asentí lentamente. ¿Cuándo? Esta semana. Antes de que transfieran cualquier papel. Antes de que muevan cualquier pieza. Los tomamos por sorpresa. Durante los siguientes 3 días, Diego y yo trabajamos sin descanso. Contactamos a María, quien aceptó venir desde su ciudad. Organizamos toda la evidencia en carpetas claras. Preparamos copias de todo, los documentos falsificados, las grabaciones, los testimonios, el historial completo de Valeria. El jueves por la mañana, llamé a Francisco. Hijo, necesito verte. A ti y a Valeria. Es importante. Sobre la finca. Su voz sonó emocionada. Ya completaste los papeles. Casi. Solo necesito que vengan a firmar algunas cosas. ¿Pueden mañana? Viernes a las 5 de la tarde. Perfecto. Ahí estaremos. Colgó sin siquiera preguntar cómo estaba. El viernes llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Diego llegó a mi apartamento a las 3 de la tarde. María llegó a las 4. La abracé cuando entró. 2 mujeres que habían sufrido a manos de la misma persona. 2 mujeres que finalmente tendrían su momento de verdad. Gracias por venir, le dije. Gracias a usted por darme la oportunidad de cerrar este capítulo, respondió María. Por mi padre. Por todas las personas que ella ha lastimado. Organizamos todo en la mesa del comedor. Las carpetas. Los documentos. Las pruebas. A las 5 en punto sonó el timbre. Respiré profundo. Diego y María se quedaron en el comedor, fuera de vista. Fui a abrir la puerta. Francisco y Valeria estaban ahí, sonriendo. Ella llevaba un vestido elegante y él un traje. Como si vinieran a una celebración. Hola, mamá, dijo Francisco, dándome un beso en la mejilla. Señora Lucinda, saludó Valeria con dulzura falsa. Pasen, dije con voz tranquila. Hay alguien que quiero que conozcan. Los guié hacia el comedor. Cuando entraron y vieron a Diego y a María, ambos se detuvieron en seco. El color desapareció del rostro de Valeria. ¿Qué es esto?, preguntó con voz tensa. Esto, respondí con calma absoluta, es la verdad. Cerré la puerta del comedor detrás de ellos. Y comenzó el ajuste de cuentas. Valeria retrocedió un paso cuando vio a María. Sus ojos se movieron rápidamente entre los 3 rostros que la observaban, buscando una salida que no existía. Francisco dijo con voz controlada. Creo que deberíamos irnos. Nadie se va, dije firmemente. Siéntense. Ambos. Mi hijo me miró con confusión. Mamá, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, intervino Diego desde su lugar junto a la mesa, es que finalmente vamos a hablar con la verdad. Toda la verdad. Señalé las sillas alrededor de la mesa. Siéntense, por favor. Algo en mi tono hizo que Francisco obedeciera automáticamente. Se sentó con movimientos rígidos. Valeria se quedó de pie unos segundos más, evaluando, calculando. Finalmente se sentó también, pero en el borde de la silla, lista para huir. Francisco, comencé, manteniendo mi voz calmada, quiero presentarte a María Mendoza, hija de Esteban Mendoza. Vi cómo la mirada de Francisco iba de María a Valeria, buscando entender la conexión. Mendoza, repitió, como el apellido de Valeria. No es su apellido, dijo María con voz firme. Ella lo robó, como ha robado muchas otras cosas. Valeria soltó una risa forzada. No sé de qué está hablando esta mujer. Francisco, vámonos.
Esto es ridículo. Siéntate, le ordené con una autoridad que hizo que incluso ella se sorprendiera. Y escucha. Diego tomó la primera carpeta y la abrió frente a Francisco. Tu esposa no se llama Valeria Mendoza. Se llama Verónica Galindo. Cambió su nombre legalmente hace 5 años después de estafar al padre de María y desaparecer con $20,000. Francisco palideció. Eso es mentira, dijo Valeria rápidamente. Son acusaciones sin fundamento. Sin fundamento. María se inclinó hacia adelante, con lágrimas en los ojos. Vi a mi padre morir solo y arruinado por tu culpa. Lo destruiste. Destruiste su negocio, su casa, su vida entera. Y después desapareciste como si nada. No tengo idea de qué hablas, insistió Valeria, pero su voz temblaba ligeramente. Diego sacó más documentos. Aquí está el cambio de nombre legal. Aquí están los registros de tu participación en el negocio de Esteban Mendoza. Aquí está el préstamo que lo convenció de tomar, usando como intermediario a un cómplice tuyo. Y aquí está la transferencia de $20,000 a tu cuenta, 3 días antes de que desaparecieras. Cada documento que Diego colocaba sobre la mesa era como un ladrillo construyendo un muro de verdad que Valeria no podía escalar. Francisco tomó los papeles con manos temblorosas, leyéndolos uno por uno. Pero eso no es todo, continué yo. También está el caso de Ronaldo Palacios. Otro hombre mayor. Otra propiedad. Otro patrón. Y después, agregó Diego sacando otra carpeta, está lo que intentaste hacer aquí. Con Lucinda. Colocó frente a Francisco el documento falsificado. El poder notarial que supuestamente yo había firmado autorizando la transferencia de mi finca. Este es un documento falso, explicó Diego. Tu esposa intentó usarlo para transferir la propiedad de tu madre a su nombre. Sin permiso. Sin autorización. Falsificando la firma de Lucinda. Francisco se puso de pie bruscamente, mirando a Valeria con incredulidad. ¿Hiciste esto? Yo no. Eso es un error, alguien más. No fue un error, interrumpí. Fue intencional. Como todo lo demás. Como apartarme de tu vida. Como hacerme invisible. Como preparar el terreno para robarme mi propiedad. Saqué mi teléfono y presioné play en la grabación. La voz de Valeria llenó la habitación. La vieja finalmente se rindió. Le hicimos la vida imposible durante meses. Sabe que no tiene opción. O nos da lo que queremos o la seguimos apartando hasta que se muera sola y amargada. Francisco se dejó caer en la silla, con el rostro completamente pálido. La grabación continuó. Cada palabra, cada admisión, cada plan revelado en su propia voz. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Francisco, dijo Valeria finalmente, con voz quebrada, yo te amo. Todo esto fue por nosotros. Por nuestro futuro. ¿Amor? Escupió la palabra María. Tú no sabes lo que es amor. Solo sabes usar a la gente. Destruir familias. Tomar lo que no es tuyo. Y no termina ahí, agregó Diego. También están los préstamos que pediste a nombre de Francisco. 3 préstamos por un total de $15,000. Él no sabía nada, ¿verdad? Francisco negó con la cabeza, aturdido. $15,000, repitió. ¿Para qué? Para pagar deudas que tenía de su vida anterior, respondió Diego. Deudas de juego. Préstamos de usureros. Ella te usó, Francisco, como usó a todos los demás. Valeria se puso de pie bruscamente, con los ojos brillando de rabia y desesperación. Esto es acoso. Es una persecución. No tienen derecho a... Tenemos todo el derecho, la interrumpió Diego con frialdad. Y tenemos toda la evidencia necesaria para presentar cargos criminales. Falsificación de documentos. Fraude. Intento de robo mediante engaño. Valeria me miró con odio puro. Usted, dijo con voz venenosa. Usted arruinó todo. Vieja entrometida. No podía simplemente morirse y dejarnos en paz. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio que siguió. Francisco la miró como si la viera por primera vez. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, respondió Valeria, ya sin fingir. Estaba cansada de esperar.
cansada de pretender. Esa finca valía más que toda esta actuación. Actuación, murmuró Francisco. Todo fue actuación. No todo, dijo Valeria rápidamente, dándose cuenta de su error. Francisco, yo te quiero. De verdad. Solo quería asegurar nuestro futuro. ¿Es eso tan malo? Asegurar nuestro futuro destruyendo a mi madre. La voz de Francisco subió de volumen. ¿Mintiendo? ¿Estafando? ¿Usando mi nombre para préstamos sin decirme? Se puso de pie y caminó hacia mí. Mamá, yo no sabía. No sabía nada de esto. Lo miré a los ojos. Los mismos ojos que había visto desde que era bebé. Y vi algo que no había visto en meses. Vi a mi hijo. No al hombre manipulado que había estado escondido detrás de las demandas de su esposa. Vi al niño que había criado. Confundido. Perdido. Pero ahí. ¿No sabías? Pregunté con voz suave. ¿O no quería saber? Francisco cerró los ojos, con lágrimas comenzando a caer. Yo vi señales. Vi cosas que no tenían sentido. Pero ella siempre tenía explicaciones. Y yo quería creerle. Quería creer que finalmente tenía una familia completa. Tenías una familia, dije con voz quebrada. Me tenías a mí. Lo sé, susurró. Y te abandoné. Te dejé sola. Permití que te tratara así. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Se arrodilló frente a mí, con sollozos sacudiendo sus hombros. Y por primera vez en meses, alcé mi mano y toqué su cabeza. Como hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Lo sé, murmuré. Lo sé. Valeria soltó un sonido de frustración. Esto es patético. Francisco, levántate. No dejes que ella te manipule con culpa. La única manipuladora aquí eres tú, dijo María con voz dura. Y finalmente vas a pagar por lo que hiciste. Diego se puso de pie. Valeria Mendoza, o Verónica Galindo, o como quieras llamarte. Tienes dos opciones. Opción 1. Nos vamos ahora mismo a presentar cargos formales. Pasarás por el sistema legal. Probablemente vayas a prisión. Hizo una pausa. Opción 2. Firmas un documento de divorcio inmediato. Renuncias a cualquier reclamo sobre la propiedad de Lucinda o cualquier bien de Francisco. Sales de esta ciudad hoy mismo. Y nunca vuelves. Valeria nos miró a todos, uno por uno. Si elijo la opción 2, no presentan cargos. No lo garantizo, respondió Diego. Pero es tu mejor oportunidad de evitar la cárcel. Vi el cálculo en sus ojos. La misma frialdad calculadora que había usado para destruir familias. Necesito pensar. Tienes 5 minutos, dijo Diego, mirando su reloj. Esos 5 minutos fueron los más largos de mi vida. Finalmente, Valeria habló. Firmaré. Pero quiero $10,000. Para irme. Para empezar de nuevo. No, respondí inmediatamente. No te daré ni un centavo. Ya tomaste suficiente. Entonces iré a juicio. Y me llevaré todo el tiempo que pueda. Haré de esto un circo mediático. Tu hijo quedará expuesto. Tu nombre quedará en todos los periódicos. Hazlo, dije con calma. Ya no me importa. Porque la verdad saldrá. Y todos sabrán exactamente quién eres. Valeria me sostuvo la mirada. Y en ese momento, supo que había perdido. Dame los papeles, dijo finalmente. Diego sacó documentos ya preparados. Divorcio. Renuncia de derechos. Todo. Valeria los firmó con trazos bruscos y rabiosos. Esto no termina aquí, dijo cuando terminó. Sí termina, respondió Diego. Y si vuelves a acercarte a esta familia, esos cargos se presentarán inmediatamente. Sin negociación. Valeria tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento, mirando a Francisco. Podríamos haber tenido tanto, dijo con voz casi triste. Lo que podríamos haber tenido, respondió Francisco sin mirarla, nunca fue real. Ella salió, cerrando la puerta con fuerza. Y se fue. El silencio que quedó después de que Valeria se marchara era tan denso que casi podía tocarse. Francisco seguía sentado en la silla,
con la cabeza entre las manos, sollozando en silencio. María me miraba con una expresión de alivio mezclado con tristeza. Diego guardaba los documentos metódicamente, como si cerrar cada carpeta fuera parte de cerrar un capítulo doloroso. Me acerqué a mi hijo y coloqué una mano sobre su hombro. Él levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados por las lágrimas que había estado conteniendo durante quién sabe cuánto tiempo. No dije nada. A veces las palabras no son necesarias cuando el silencio dice más de lo que cualquier frase podría expresar. Lo único que hice fue estar ahí, como había estado durante toda su vida, esperando que recordara quién era realmente. Los días que siguieron fueron extraños. Francisco se mudó temporalmente a un hotel mientras procesaba todo lo que había sucedido. Me llamaba cada mañana, solo para escuchar mi voz, para asegurarse de que yo seguía ahí. Nuestras conversaciones eran cortas al principio, llenas de pausas incómodas y disculpas que se repetían como mantras. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Empezamos a hablar de cosas reales, de cómo se había dejado llevar por la promesa de una vida que nunca fue genuina, de cómo había ignorado todas las señales porque tenía miedo de quedarse solo. Una tarde de domingo, 3 semanas después de la confrontación, Francisco apareció en mi puerta con una caja de herramientas en una mano y una expresión tímida en su rostro. Me dijo que había notado que la puerta de mi cocina necesitaba ajustes, que la llave del agua del baño goteaba, que había varias cosas en el apartamento que requerían atención. No esperó mi respuesta. Simplemente entró y comenzó a trabajar, como solía hacer cuando era más joven, cuando aún éramos un equipo. Lo observé desde el umbral de la cocina mientras él ajustaba bisagras y apretaba tornillos. Sus manos trabajaban con una concentración que parecía terapéutica, como si cada reparación física también reparara algo invisible entre nosotros. Preparé café y nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina cuando terminó. Francisco me habló de sus planes. Había renunciado a su trabajo anterior, uno que Valeria le había conseguido con contactos sospechosos, y había encontrado una posición nueva en una empresa de construcción honesta. Ganaba menos dinero, pero dormía mejor por las noches. La finca seguía siendo mía. Nunca había estado realmente en riesgo de perderla porque Diego había asegurado todos los documentos desde el principio, pero el gesto de Francisco de no pedir nada, de no esperar nada, significaba más que cualquier disculpa elaborada. Me preguntó si podía visitarla conmigo algún fin de semana, no para reclamarla, sino para ayudarme a mantenerla. Para reparar las cosas que Valeria y sus parientes habían dañado durante aquella fiesta desastrosa que había iniciado todo este proceso doloroso. Fuimos juntos un sábado de octubre. El cielo estaba despejado y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que siempre me había gustado. Mientras Francisco reparaba la cerca del frente y pintaba sobre las marcas que habían dejado en las paredes, yo caminé por el jardín que había plantado años atrás. Los árboles habían crecido. Las flores silvestres que pensé que se habían perdido habían vuelto a brotar. La vida siempre encuentra la manera de regenerarse, incluso después de las peores tormentas. María se convirtió en una amiga inesperada. Nos encontrábamos para tomar café una vez al mes. Ella había encontrado cierta paz al saber que Valeria finalmente había sido expuesta. Me contó que su padre, antes de morir, le había hecho prometer que no desperdiciaría su vida persiguiendo venganza. Ella había mantenido esa promesa, pero poder contar su historia, poder ser parte de detener a Valeria antes de que destruyera otra familia, le había dado el cierre que necesitaba. Hablábamos de nuestras vidas, de los errores que habíamos cometido al confiar demasiado, al justificar señales evidentes porque queríamos creer en la bondad de las personas. Diego rechazó cualquier pago por su trabajo. Me dijo que ver justicia servida era suficiente compensación, aunque yo sabía que eso no era del todo cierto. Le envié una canasta de regalo con los mejores vinos que pude encontrar y una nota que simplemente decía gracias por recordarme que todavía hay personas buenas en el mundo. Él me respondió con una carta escrita a mano, algo raro en estos tiempos, diciéndome que mi fortaleza lo había inspirado a tomar casos más difíciles, a defender a personas que otros abogados consideraban causas perdidas. Con el tiempo, Francisco y yo reconstruimos lo que Valeria había intentado destruir. No sucedió de la noche a la mañana. Hubo momentos difíciles, conversaciones dolorosas donde él tuvo que enfrentar cuánto daño había permitido que se hiciera. Hubo noches en las que yo me despertaba con el corazón acelerado, reviviendo la humillación de aquel día en la finca, preguntándome si alguna vez podría confiar completamente de nuevo. Pero también hubo mañanas tranquilas compartiendo desayuno,
tardes trabajando juntos en el jardín, y cenas donde las conversaciones fluían naturalmente, sin el peso de las mentiras colgando sobre nosotros. Aprendí algo fundamental durante todo este proceso. Aprendí que el amor verdadero no se demuestra en los momentos fáciles, cuando todo es felicidad y celebración. Se demuestra en los momentos oscuros, cuando tienes que decidir si luchas por algo o lo dejas ir. Aprendí que perdonar no significa olvidar, sino elegir no dejar que el pasado envene tu futuro. Y aprendí que la fuerza no siempre se manifiesta con gritos y confrontaciones dramáticas. A veces, la verdadera fuerza está en la calma, en la estrategia, en saber esperar el momento correcto para actuar. También aprendí algo sobre mí misma. Durante años me había definido como madre, como la mujer que había sacrificado todo por su hijo. Y cuando ese rol fue amenazado, cuando sentí que me le estaban quitando, casi me pierdo por completo. Pero al luchar por mi dignidad, al negarme a ser invisible, descubrí que era más que solo una madre. Era Lucinda Duarte. Una mujer de 64 años con una historia propia, con fortaleza propia, con un valor que no dependía de que otros lo reconocieran. Una tarde, mientras Francisco y yo nos sentábamos en el porche de la finca viendo el atardecer, él me preguntó si alguna vez podría perdonarlo completamente. Le respondí con honestidad que el perdón era un camino, no un destino. Que cada día elegía dar un paso más en ese camino, pero que el daño había sido real y las cicatrices permanecerían. Él asintió con comprensión, sin pedir más de lo que yo podía dar en ese momento. Y esa aceptación, esa voluntad de caminar a mi ritmo sin presionarme, fue en sí misma una forma de sanación. Nunca más supe de Valeria. Diego me informó meses después que había aparecido en otra ciudad, con otro nombre, intentando el mismo patrón. Pero esta vez, cuando él alertó a las autoridades locales y compartió nuestro caso, la detuvieron antes de que pudiera hacer daño real. Estaba enfrentando cargos en múltiples jurisdicciones. Su reinado de manipulación finalmente había terminado. Hoy, cuando miro hacia atrás a todo lo que sucedió, no siento amargura. Siento algo parecido a la gratitud. Gratitud porque la crisis me mostró de qué estaba hecha. Me mostró que después de 64 años de vida, todavía tenía fuego dentro. Todavía tenía la capacidad de luchar, de estrategizar, de defenderme cuando el mundo intentaba empujarme a un lado. Mi finca sigue siendo mía. Mi relación con Francisco está sanando. Y yo sigo aquí, más fuerte de lo que nunca pensé que podría ser. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado ese primer rechazo, si hubiera interiorizado la idea de que ya no importaba, de que mi tiempo había pasado. Pero no lo hice. Y esa decisión lo cambió todo. Entonces te pregunto a ti, quien quiera que seas, donde quiera que estés. ¿Alguna vez has sentido que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Que quisieron hacerte invisible, irrelevante, un obstáculo en lugar de una persona con dignidad y derechos? Si es así, quiero que sepas que no estás sola. Que tu valor no disminuye porque otros no lo vean. Que tienes el derecho de ocupar espacio, de defender lo que es tuyo, de exigir respeto. Y si alguna vez te sientes demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado débil para luchar, recuerda mi historia. Recuerda que yo tenía 64 años cuando decidí que no dejaría que me borraran. Y gané. No con violencia ni venganza, sino con verdad, estrategia y la negativa absoluta a desaparecer. Porque al final, lo que aprendí es esto: nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca eres demasiado vieja para exigir justicia. Y nunca, nunca permitas que alguien te convenza de que eres invisible. Porque eres real. Eres importante. Y tu historia merece ser contada.